Agradecemos a Dios por esta mañana, esta tarde. Amén. Estamos contentos porque Dios siempre está atento a nuestras necesidades y nuevamente de regreso, hoy día domingo. Amén. Oremos, hermanos, y bendigamos el nombre del Señor con esta palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Esperando pues que a cada oyente que está en casa y los que no pueden asistir, esta palabra les llegue y podamos así ser un medio de transmitir la palabra. Y agradecemos a Dios porque Dios en realidad nos ha bendecido y pues el sistema existe, hay que usarlo. Entonces, si existe, ya no hay otro medio más rápido como hacerlo. No vamos a ser cerrados tampoco, aunque yo antes siempre estaba negándome a no predicar el evangelio por el sistema, como metido en una situación del principio del evangelio para estar ocultos o siempre estar como escondidos para predicar el evangelio, y todo el que necesitara, pues que Dios lo llevara, sin poder transmitir el mensaje del Señor por medio de frecuencias. Pero en realidad no podemos ser egoístas. La Biblia establece que la ciencia iba a crecer y el mismo Señor lo habla. Y aún el apóstol Pablo también dice que en los postreros tiempos, pues, la ciencia, ¿verdad?, crecerá y es parte del evangelio, porque en el principio la Biblia establece cuando Dios creó el Edén, ahí establece de la ciencia del bien y del mal, y si habla de la ciencia quiere decir entonces que ya estaba pronosticado pues todo este sistema. Ahora entremos, hermanos, en esto, esperando en el Señor pues que Dios hable, y algunas personas que tal vez me conocen, en alguna ocasión tal vez me escucharon de predicar, y de que estaba yo muy, voy a usar la palabra cerrado en no predicar el evangelio por vías, por el sistema, prácticamente por internet y por televisión. Pero he visto pues, hermanos, que también han habido muchos que se han dedicado a ser bendecidos por la palabra, por medio de ello. Entonces no podemos tampoco ser cerrados. Yo creo que Dios es Dios y Él, ¿verdad?, hace la obra de una manera u otra. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre que habitas en el cielo, bendecimos tu nombre, Señor, porque tu nombre, Padre, es grande. Gracias, oh Dios de los cielos, por haber dado a tu Hijo, Señor, para venir a la tierra a salvarnos y hacer el trabajo ministerial, y así llegar a la cruz, Señor, para salvarnos a todos con amor. Te bendecimos, oh Dios, por la grandeza, Señor, por la dimensión, por tu altura, por tu anchura, Señor. Nadie conoce tan grande tu amor, Señor, tan sublime, que, oh Dios amado, fuiste y te entregaste. Bendice este momento, Señor, bendice tu palabra y bendice a cada oyente, Señor, que pueda ser beneficiado, y así mismo, Señor, pueda, oh Dios, ver con la luz de los ojos del Espíritu lo que Dios quiere para nosotros. Todo te lo ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos, hermanos, a leer la Escritura, y el título de esta tarde, hermanos, Señor me ha estado hablando bastante relacionado, donde la verdad, hermano, no avergüenza el evangelio. Ese es el título. La verdad no avergüenza el evangelio. ¿Por qué?
Porque en realidad, hermano, cuando se habla en la verdad, una de las primeras cosas que nosotros conocemos y ponemos como verdad, porque así la Biblia lo establece, es que Jesucristo es la verdad, Él es el camino y nadie llega al Padre por medio de Él. Pero cuando Pablo habla de la verdad, está hablando, hermano, de la vida real del ser humano, del cristiano, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la verdad porque por medio de Él encontramos la salvación, porque en Él encontramos la paz, en Él encontramos el reino y en Él hemos sido lavados con la sangre de Él y por fe somos salvos. Entonces, en esta verdad, en Jesucristo es que nos llamó al arrepentimiento y a creerle a Él y reconocerlo como Señor y Dios de nuestras vidas. Pero aquí Pablo no solo habla del Señor, sino que habla de la verdad del evangelio que se predica y del ser humano, del cristiano, en realidad de la vida del humano. Amén. Entonces quiero que vamos a ir por partes. Amén. Romanos capítulo 1. Amén. Soy poco para leer todo varios versículos, pero más sin embargo voy a prestarme para leer varios versículos porque quiero que nos entendamos. Porque es el capítulo 1. Note cómo dice el capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Habla primero aquí el escritor de la manera como pone a Pablo. Amén. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras este evangelio. Habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él, hablando de Cristo. Y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. Amén. Entonces luego dice, entre ellas, por medio de Él, versículo 5, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellos están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Aquí hablando de Pablo, hermanos, me voy a ir ahí en ese orden de cómo el Señor llama a Pablo como apóstol. Pero el primer llamamiento de Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pero aparte de ser siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Pero el ser apóstol, para ser apartado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Por qué es que yo dimensiono mucho aquí, por ejemplo, a Pablo, cuando Pablo habla sobre la verdad del evangelio? La verdad del evangelio de la vida del cristiano, hermano. En realidad nosotros somos salvos por medio de la gracia, por medio de la misericordia de Dios. No nos podemos dar algunos lujos en nuestras creencias cristianas, basado a que tenemos que reconocer nuestra condición de vida y nuestra naturaleza en nosotros mismos. Porque el Señor, hermanos, si hubiera sido así, que el hombre hubiera tenido la capacidad de poder llegar a la santidad o poder ser
o poder alcanzar una estatura de, de perfecto, o de que no tenía errores, y que todo lo que practicaba lo practicaba conforme a la ley establecida en el Señor. Cuando el hombre, hermano, en el principio se le estableció la ley, fue imposible que la cumpliera, y por ende y por lógico, la humanidad del hombre lo traicionaba. Por eso es que Pablo habla y él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Lo que está tratando de decir Pablo es que el evangelio es el que te cambia, el que te transforma, pero la transformación del cambio es en un reconocimiento de nuestras propias vidas, y que nos da el poder aún nosotros, no solamente de no hacer las cosas que alguna vez nos llevaron o llevaron al ser humano a un cierto libertinaje, pero que aparte de ese libertinaje en toda la relación del hombre, se fue apartando del evangelio por algunas pasiones. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca la felicidad y necesita él un estima, o necesita él tener algo con que alimentarse en su vida. No es solamente la comida, aún pues el entretenimiento de la comida, y quizás, y me voy a atrever a decir, la bebida. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza tiene pasiones, y en sus pasiones que tiene, el cuerpo y su vida todo lo que le exige lo humano, todos los días, a cada momento cambia, tiene cambios. El ser humano tiene muchos cambios durante el día, y lucha, tiene muchas batallas y lucha contra sí mismo. Pero nosotros tenemos una gran bendición más grande del cielo, que nos podemos, pongámoslo, lo voy a poner de esta manera, podemos gloriarnos, no orgullecernos, pero nos podemos gloriar nosotros como gentiles, aunque ya no somos gentiles, porque ya somos llamados y ya estamos ya en el ministerio. Se puede decir como el verdaderos judíos en Israel, espirituales, hablando espirituales, aunque no judíos terrenales. No estoy diciendo que somos judíos, pero lo estoy diciendo en el sentido espiritual. Entonces, en todo eso, a nosotros el Señor, hermanos, nos lleva a que nos quiere liberar y nos quiere dar a conocer Dios a nosotros, de que Él nos ama, y que a pesar de todas las circunstancias que tenemos, de todo lo que tenemos nosotros, Él precisamente por eso fue que Él llegó a la cruz y vino a la tierra para salvarnos. Entonces yo le decía a usted que el ser humano tiene muchos cambios en todo el día. Cuando se va a acostar, por ejemplo, tiene un cambio. A veces es abatido por pensamientos y tiene reacciones, y todo va a la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque tiene que ser lleno de algo. Y dentro de toda esa naturaleza, de lo que la naturaleza le exige a él, porque por cuanto ya lo hablamos, de lo que fuimos tocados y nos metieron en este cuerpo, tenemos una lucha continua nosotros, y es una pelea a diaria. A veces hacemos cosas muy buenas, y a veces hacemos cosas que no son buenas. Y cuando las cosas que no son buenas, tenemos una ley nosotros como gentiles, como le vuelvo a repetir para que nos entendamos, pues, de los que venimos de la gentileza, de lo que es el hombre humano. Entonces, como venimos de ahí, prácticamente es el gentil que fue llamado por medio de la gracia, y que el Señor nos bendijo a nosotros, llamados también a ser
a ser parte de la iglesia, como lo dice aquí el apóstol Pablo, tiene su propia ley. ¿Por qué es que nosotros tenemos la ley? Tenemos nuestra propia ley. De cierta manera es una gloria para nosotros. Nosotros nos podríamos gloriar. El nivel a como Pablo dimensiona no nos está dando a nosotros mejor credibilidad, ni tampoco está diciendo los gentiles son mejores que los judíos, sino que le está diciendo al pueblo de Israel, le está hablando a los judíos, ustedes teniendo su propia ley, dice, y dicen que son, y dicen que, y dicen que cumplen la ley, pero hacen cosas que ustedes ni siquiera pueden llevar. Entonces les encarga sobre el pecado. ¿Verdad? Entonces lo terrible es, hermano, que Pablo les dice, por ejemplo, dice, los gentiles tienen su propia ley, aunque ellos no tienen una ley establecida, ¿verdad? A la que nosotros podríamos decir que se nos fue dado. Y yo quiero que me entienda este mensaje, porque no quiero que vayamos a entrar en controversias con algunos que van a estar escuchando, porque todo va basado a la Escritura. Pero sí quiero que nos entendamos, hermanos. En el principio, cuando Moisés subió al monte y le fue dada la ley, que son los mandamientos, y dentro de ellos no solamente existe esa ley, sino que muchas de las cosas establecidas al pueblo de Israel como ley y mandatos de Dios que el pueblo tenía que cumplir, en realidad se los dio a ellos, ¿verdad? A base de eso, nosotros, no siendo dado a nosotros, lo voy a poner aquí de esta manera, hermanos, porque no era para el pueblo gentil, era para el pueblo terrenal de Israel. Entonces, como en realidad toda esta ley en el Antiguo Testamento fue dada para el pueblo de Israel, tampoco lo vamos a devaluar, porque nosotros, a pesar que no fue para nosotros, nosotros aplicamos nuestra ley. Pero la aplicación de nuestra ley es basada en esa escritura, sin que nos la hayan dado, nosotros mismos la aplicamos para nuestras vidas. Note cómo el Señor es que habla para el cristiano. Entonces viene Dios, establece este evangelio para que el cristiano, hermano, sea liberado. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, cuando el cristiano, en el caso de nosotros, el gentil, hermano, cada vez que comete una acción de pecado, aplica la ley a sí mismo. Y se juzga a sí mismo, y él mismo reconoce su condición. Note una cosa, sin que se la hayan dado, la jala de donde se la dieron y se la aplica sin ley, poniéndose la ley él. Entonces esa es la gran bendición que nosotros tenemos, hermano. Esa es la gran bendición. Por eso es que esta lucha tan grande que nosotros tenemos, hermano, que nosotros tenemos en nuestras vidas, hermano, nos conlleva una libertad en Cristo Jesús, pero el evangelio no se avergüenza. ¿Por qué? Porque el evangelio en realidad sí nos vino a liberar. Lo que pasa es que nosotros no hemos aceptado la liberación del evangelio. Nosotros estamos siguiendo a esclavizarnos, no al evangelio. Nos estamos siguiendo a esclavizarnos según la ley por causa de que nosotros sabemos de la ley porque está escrita. Entonces, de cierta manera, la transgredimos. Transgredimos la ley, porque lo peor que nos puede pasar es que poniendo por obra una ley de la que no fue dada a los gentiles, venimos, la queremos poner como ley hacia nosotros sin poderla cumplir. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces viene el Señor, entonces lo que Dios está diciendo es, dándonos la oportunidad tanto a griegos como a hebreos, como a gentiles, por medio de la sangre de Jesucristo, a nosotros, a que nosotros reconozcamos de que la ley de Cristo viene a liberarnos de esta ley
pero que nosotros mismos aprendamos a aplicarnos la propia ley. Ahora, en nosotros los gentiles ya es de naturaleza. Es más, ya es de nosotros. Pero aquí Pablo exhorta al pueblo de Israel, al pueblo judío, le dice, ojalá ustedes fueran como ellos. Pero tampoco les está diciendo ellos son mejores que ustedes. Pero notemos, sigamos aquí en la escritura. ¿Cómo es que quiero llevarlo? Yo quiero que usted me la vaya a entender porque si no también vamos a entrar a un montón de conflictos. En el versículo 8 dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios, dice Pablo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe, hablando a Roma, ¿verdad? Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Pablo interesado en ir a visitar a Roma, pero luego dice, tengo mucho, en el versículo 14 dice, estoy en deuda con todos, sean, aquí eso, leamos el 13 mejor, porque si no me voy a desenfocar. Dice en el versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto de ustedes, tal como lo he recogido entre otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o sean incultos, sean instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también ustedes que están en Roma. La verdad, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Vaya, según el 16. Entonces, Pablo tenía el anhelo y quería, hermanos, ir a Roma a visitarlos. ¿Por qué? Porque en realidad Pablo reconocía de que este pueblo buscaba a Dios, porque este es un pueblo gentil. No es un pueblo judío, aunque ahí en esa nación llegaron a habitar muchos judíos. Por lógico, usted sabe que Pablo ahí murió y llegó a Roma y lógicamente pues ahí estuvo preso. Pero notemos que Pablo estaba muy interesado en el evangelio, tan interesado en que además de eso quería, cuando él habla, voy pues, dice, para ir a recoger algunos frutos. Aquí es donde entra una relación, por ejemplo, a lo que se llama el reconocimiento de un ministro del Señor por causa del evangelio. Habla de frutos, en otras Biblias habla de ofrendas. ¿Por qué? Pero cuando Pablo habla sobre la ofrenda y habla sobre estos frutos, de algún fruto, no solo está hablando de un fruto o de una ofrenda económica, lo que es en sí dinero. Pablo está hablando de un fruto de ir a recoger y además de ofrenda o fruto, como lo menciona aquí la escritura, es que él va a traer algunos frutos, hermano, de lo que el pueblo en realidad tiene. Yo, por ejemplo, puedo ver que si usted, por ejemplo, va a cierta ciudad o va usted a visitar a un hermano, cuando usted va a visitar a ese hermano y mira todas las cosas que practican y que se mueven y que este hermano y que él tiene muchos frutos en su vida, de cierta manera ese fruto lo comparte con usted y usted los lleva y lleva de esa casa una buena enseñanza, lleva una palabra, lleva un seguimiento. Por eso es que a veces nuestras casas deberían de ser bendecidas, de que en los lugares, no solo en casas, sino que en las iglesias, de que no se deben de practicar algunas cosas, porque dependiendo de qué es lo que se mueva ahí adentro, eso es lo que yo voy a llevar. Por ejemplo, si usted, me lo voy a poner de esta manera, si usted va a una casa, por ejemplo,
lo voy a poner así. Usted va a una casa, por ejemplo, donde la gente contiende, donde la gente pelea, donde hay murmuraciones y donde no existe una paz, donde hay un hogar, por ejemplo, donde no hay una buena comunión, no hay una relación, solamente hay pleitos y hay gritos y todo. Entonces va a llevar un mal fruto, porque el que lo visita va a llevar el fruto de lo que vio, de lo que se vio, de lo que se mueve ahí adentro. Entonces, pero en este caso Pablo dice, yo voy pues, dice, yo voy con ustedes, dice, y a recoger algunos frutos como lo he hecho en otros lados. ¿Por qué? Porque el fruto del corazón, la disposición del cristiano para poder escuchar la verdad del evangelio, para que nos traiga a nosotros restauración a nuestras vidas y así mismo ser liberados. No solamente está hablando de una ofrenda o de un dinero en aquel tiempo. Lógicamente, es una manera también de poder expresar algunas gratitudes que el pueblo lo hace trayendo estas ofrendas. Pero también está la disposición. Ahora, Pablo dimensiona mucho acá y él dice Pablo en el versículo 17, de hecho dice, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, notemos en el versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, aquí es donde yo quiero entrar. Que hay muchos cristianos que obstruyen la verdad del evangelio. Nosotros, hermano, nosotros no tenemos que fingir lo que realmente somos, ni tampoco lo vamos a andar exhibiendo. Pero ser realmente transparentes, tal como realmente somos. Por ejemplo, el cristiano se debe de aplicar una ley en sí misma. Por ejemplo, en el caso de nosotros, y esto está hablando del evangelio general, porque también Pablo se lo está trasladando también al pueblo judío, no les está diciendo ustedes no vayan a dejar la ley, porque eso no se les puede quitar. Ustedes la quieren vivir, vívanla, y conforme a la ley que ustedes vivan, así van a ser juzgados. Y también el que vaya a vivirla conforme a la gracia, así también van a ser juzgados conforme a la gracia, y a cada uno le va a ser juzgado como quiera. Pero les dice Pablo, ojalá ustedes puedan aplicarse la ley como los gentiles se la aplican. Porque ellos hacen una cosa e inmediatamente sus conciencias empiezan a redarguirse y empieza a decirse, esa conciencia empieza a redarguirse y empieza a decir, hoy sí me pasé. No me siento bien, me pasé. No porque se esté condenando, sino que se está aplicando la ley de Dios. ¿De dónde la trae? Aplicándoles a su vida. O sea, sin ley se aplica la ley. Ahora, ¿en dónde entra, por ejemplo, el religioso y el legalista? No quiero ofender a ninguno, pero nos podemos poner de esa manera. Por ejemplo, ¿dónde es que entra alguien y que se quiere sentirse bien, que sabiendo que está cometiendo un acto de pecado que también se juzga a sí mismo, quiere sentirse mejor que otro? Cuando mira a alguien que está cometiendo, por ejemplo, un acto de algo que no está supuesto a hacerlo. Y si lo hace, llega esta persona y para haber de sentirse que está bien, entonces va a decir no hagan eso porque eso no está bien. O sea, el mensaje en realidad no está mal dicho, está bien dicho, porque en realidad no se debería de hacer. Pero el que lo está diciendo debería de examinarse si está acusando o si en realidad la ley que se está poniendo en él, que también hay pecado por causa de muchas cosas que hace, se quiere sentir que está mejor que otro.
Me estoy dando a entender, va. Se lo voy a poner de esta manera. Si usted llega a una reunión, por ejemplo, y mira a alguien que está comiendo, por ejemplo, tamales en el día de la Navidad. Se lo voy a poner en esos términos bajos. O voy hablando de esto, o ponche, pues, en el día de la Navidad. Bueno, vienen algunos, por ejemplo, es pecado comer para el día de la Navidad, los que hacen tamales y comer ponche, tomarse un ponche. Y quizás ese día, quién sabe qué otro tipo de celebraciones hacen en el sentirse ese día reunidos todos. Pero llega otro cristiano y cuando mira que te estás comiendo tú un tamal o te estás te estás tú ingiriendo algo, me voy a meter en esto porque y yo no quiero que me traiga controversias al evangelio de Jesucristo, porque Pablo está diciendo el evangelio, la verdad del evangelio no se avergüenza. La verdad, el evangelio no se avergüenza, hermano. Entonces, lo que pasa es que estoy tratando, hermano, de explicarles es de que viene alguien y lo visita a usted, va a llegar a ver lo que usted está haciendo, pero en realidad lo peor que le puede pasar es que ni es judío y al final no puede ser ni gentil. Porque si viene a ser gentil, entonces la conciencia de él mismo no lo dejaría hablar y acusar. Al final no sería ni siquiera nada. Ni judío, ni tampoco gentil, totalmente gentil, ¿verdad? En el sentido sin gracia de Dios. O sea, en otras palabras, la Biblia dice como perros, ¿verdad? Porque ese era el nombre que le llamaban a los gentiles. No estoy ofendiendo a ninguno. No quiero que me vaya a entender que yo estoy diciendo esa palabra para un ser humano. Lo estoy diciendo de la manera como los judíos y como el pueblo de Israel mira al pueblo gentil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el evangelio? Es que la iglesia de Jesucristo se le está perdiendo la fe. Hablando en este nivel del evangelio que Pablo le fue revelado, poniendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Y al poner a Jesucristo como nuestro Salvador, el mismo Señor nos ha venido a liberar a nosotros de la esclavitud de la ley. Pero reconociendo Pablo de que ya tenemos nuestra propia ley, que hacemos, que nosotros mismos nos la aplicamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el cristiano llega a visitar a alguien, lo primero que llega el ser humano es a juzgar su libertad, a juzgar lo que tiene, a juzgar lo que posee, a juzgar cómo hablas, a juzgar cómo tú, qué es lo que comes y qué es lo que bebes o qué es lo que tú estás haciendo. Ahora, el asunto está de que el que te llega a juzgar, vuelvo otra vez a repetir, no se está poniendo ni como judío que sea de la ley terrenal de Israel, sino, y ni tampoco puede ser gentil, porque entonces no tiene en él la conciencia que le pueda decir tú estás haciendo. ¿Por qué es? Porque a ya está entrando en una mente de que se está depravando. Aquí viene la depravación. Yo quiero que nos la vayamos a entender. Dice, ciertamente, dice, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. En el 20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, es decir, su eterno remanente,
a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar, dice, de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. No te dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. En el 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de cuadrúpedos y de los reptiles. Vaya, disculpe que lo esté leyendo de esta manera, porque voy a dar la otra parte, si el Señor lo permite, el próximo domingo, para poder ampliar un poco más este mensaje. Pero por eso es que estoy leyendo, por eso es importante que usted vea la parte 1 y la parte 2, porque en esta parte 1 yo estoy leyendo todo el capítulo. En la segunda parte tal vez pueda ser que no lo lea, porque voy a dar algunas explicaciones de cada una de las que hoy se están diciendo un poquito más profundas. Ahora bien, ¿por qué es que los llamó a una mente reprobada? Y habla, por ejemplo, de reptiles, porque hermanos, porque a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus razonamientos y se les oscureció la insensatez de sus corazones. Ahora, se volvieron necios, ¿verdad? Sabios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortales, ¿verdad? Entonces, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces te está llamando, mira hermano, cuadrúpedo, la palabra cuadrúpedo. Por ejemplo, en el vocabulario en español, en nuestra tierra, al menos en mi tierra, que a ti te digan, que a ti te digan tú eres un cuadrúpedo. Te están diciendo eres un ignorante sin razonamiento, eres un animal. Eso es lo que te están diciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que todo aquel que juzga, que todo aquel que quiere aplicar una ley que ni siquiera él la pueda vivir por causa de una naturaleza en su vida que no puede llevar, al final, por estar llevándose por doctrinas, queriéndose sentir que ellos están bien, agarran y Dios los lleva a una mente oscura y al final vienen siendo como animales reptiles que no tienen entendimiento, que son cuadrúpedos, que no saben ni lo que hacen. Entonces, un cristiano de este nivel, cuando te llega a juzgar, no le vas a decir tú eres un cuadrúpedo. No, es capaz que se va a agarrar contigo, que no la va a aceptar. Pero esa es la obra que él está haciendo, porque en realidad es lo que él está aplicando. ¿Por qué? Ahora, cuando sos llamado al evangelio para predicar el evangelio de Jesucristo para la salvación de todos, que el Señor hizo este sacrificio y aún el apóstol Pablo, llamado a ser el apóstol siervo de Dios, el amor que el apóstol Pablo tiene para hacia el pueblo, hermano, es un amor profundo que se preocupa por el ser humano. En cambio, nosotros no nos preocupamos ni siquiera por nosotros mismos. Por ejemplo, mire, hermano, mire, nosotros tenemos un problema grande. Para todo, como somos cristianos y hemos creído en el Señor, y nuestra acusación de conciencia de lo que nosotros cometemos en nuestros actos, o lo que los ojos miran, o lo que los oídos oyen, o de lo que las manos palpan, todo eso que nosotros miramos, oímos y se hace, al final el que no está en la gracia se mete en la ley y aplica la ley sobre otro y él no la puede llevar.
Yo quiero que nos entendamos en esto. No estoy dando una libertad para que se diga, para que digan, hagamos entonces todo lo que se nos pegue la gana. Cada uno es responsable de su propia vida y que el que la lleve esté seguro a no perderse. Pero la conciencia nadie se la conoce, porque esa se la va a juzgar Dios en el futuro. Ahora, ¿cómo quieres ser liberado tú? Tú quieres sentirte bien, que por ejemplo, que hay cosas que por ejemplo fulano hace, tú te quieres sentir bien de que tú no las haces y quieres sentirte que sí tú estás mejor que él. Entonces te estás aplicando, entonces mira, te están llevando a una mente oscura, a ser como un ave reptil, que no, como cuadrúpedo que no estás entendiendo. Mire, hermano, lo peor que le puede pasar a una persona, y a veces a mí me pasa, por ejemplo, yo me lo aplico a veces cuando por ejemplo, me voy a atrever a decirlo de esta manera. Aquí me voy a atrever a decirlo, no me gusta mencionar nombres, pero lo voy a decir. Por ejemplo, cuando mi yerno me dice, mire, es que lo que tiene que hacer es esto y esto y esto y esto. Entonces, está bien claro el mensaje que lo tengo que hacer. Y no lo debo de hacer porque me están dando la instrucción cómo se debe hacer. Lo peor que me puede pasar, que me están diciendo cómo se haga y no lo entiendo. Ok, y si lo entiendo y lo pongo y si lo entiendo y me dicen y lo hago la primera vez y después yo no lo sigo haciendo, vengo a ser como un cuadrúpedo. ¿Por qué? Porque no solo lo hiciste una vez cuando te salió bien y cuando ganaste, cuando no tuviste ningún problema y volviste otra vez a caer y después tenés excusas para poder tú decir yo no, es que lo que pasa y empezás a excusarte. Entonces venís siendo una mente oscura, como un animal, como un ave, como un cuadrúpedo. Mire, hermano, mire, cuando el Señor me estaba hablando de esto, mira, entonces yo para qué vine a la tierra. Yo vine para salvarlos, pero quiero que me crean en mí, pero que cada uno se aplique a la ley, porque yo soy el que los voy a juzgar. Ahora, mire, hermano, todo ese equilibrio, lo exagerado, a todo mundo se va a ver mal. Ahora, verte mal a tu condenación, esa es otra cosa. Porque yo no te puedo condenar a ti por las cosas que haces. Porque si tú te aplicas tu propia ley, ya tenés tu propio castigo. Cuando tú haces una cosa, siempre te arrepientes, ¿verdad? Pero Pablo aquí lo dimensiona, pues precisamente, porque por eso lo llevo un poquito así, porque el próximo domingo yo no quiero que usted lo vaya a perder, hermano. Y dice, por eso Dios los entregó en el versículo 24 a malos deseos. Bueno, no, aquí voy a seguir en el 21. Quiero ver en el 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. De una vez el corazón se cerró. Se pusieron como que si solamente ellos tenían la razón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza. Aquí habla a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén.
En el 26 dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Vaya, mire, hermano. Aquí es donde entra la impureza del cristiano. Mire, ¿por qué los llevó a esta mente depravada? Por causa de la ley, por causa que sus corazones se oscurecieron y fueron injustos. Y mira, hermano, cuando no te aplicas la ley, es muy diferente tener un escrito a que la tengas en el corazón. La ley escrita en el corazón es la que te pone límites y es la que no te hace destruirte por total. Como por ejemplo, le voy a decir esto. Hay cristianos como por ejemplo dicen, me voy a atrever a decir esto. Por ejemplo, hay cristianos que dicen, se ponen, por ejemplo, cuando se casan se ponen un anillo. El anillo que se pone, y no estoy en contra de lo que se lo ponen, ni tampoco tanto la mujer como el hombre, pero lo estoy diciendo. Vaya. Entonces, el anillo representa el matrimonio que tú tienes, un compromiso que tienes tú con alguien. Y precisamente por eso, cada vez que cargas el anillo, te recuerdas el compromiso que andas cargando. Por ejemplo, alguien me dijo a mí, bueno, ¿y usted por qué no lleva el anillo? Yo no necesito el anillo en mi dedo, le dije, y el anillo lo tengo en el corazón. ¿Por qué? Le digo yo. Porque si yo quiero hacer una cosa, solo me quito el anillo y se acabó, pues. Si me lleva Dios a una mente, hermanos, oscura, sin razonamiento de animal, sin razonamiento como un animal, pervertido, a malas cosas. ¿Usted cree que yo me voy a poner algo que me identifica? No me lo voy a poner. Mira, hermano, es como por ejemplo, alguien que diga, por ejemplo, voy a entrar y que entra, por ejemplo, voy a ponerlo de esta manera, que entra, por ejemplo, a un lugar donde todo mundo entra y que ahí se mueve de todo. Amén. Pero cuando usted entra ahí, le voy a decir, por ejemplo, un cristiano con la Biblia en la mano, tal vez ahí él quiere entrar a un lugar donde solo entran adultos. No le estoy diciendo entre, ¿va? Pues si carga la Biblia en la mano, la misma Biblia en la mano no lo va a hacer entrar porque lo identifica que él es un cristiano. Porque carga un libro que dice Santa Biblia, ¿va? ¿Y qué es lo que hace? Va a esconder el libro y lo mete en su carro y ya entra como que si no fuera cristiano. Y esconde la Biblia. Pero si anda la ley en su corazón, note, si anda la ley en su corazón, él puede decidir de sí mismo si es conveniente que entre o no entre, o qué son las cosas que puede sujetar o las cosas que no puede sujetar. ¿Por qué? Porque el cristiano se quiere identificar. El hombre se quiere identificar quién soy yo, qué es lo que yo soy, para que de esa manera yo pueda evadir muchas cosas. Entonces, ¿de qué dependes tú? ¿Dependes de una ave reptil, de un ídolo, de algo que te pueda sostener? Tú dependes, entonces quiere decir que tú no entras a ese lugar porque el ídolo es simplemente un libro. Lo voy a poner de esta manera, aunque no es simple porque es la palabra del Señor y ahí está la escritura. Pero no entras precisamente porque cargas la Biblia. Y si no tienes dónde dejarla, pues la vas a esconder debajo de un arbusto y te vas a meter.
Ahora sí sos libre. Ahora sí puedes hacer lo que se te pegue la gana. Cuando regresas, pasas trayendo tu Biblia y te vas, entonces ya vas bien santo. Pero adentro no cumpliste la ley. ¿Sabes por qué? Porque cargas, te voy a decir, yo puse la Biblia, pero puedes cargar un animal de ídolo, reptil, puedes cargar un ave, puedes cargar un ídolo, de la cual de ese es que te sostienes. ¿Qué te sostiene a ti, hermano? Te sostiene la ley de Dios escrita en tu corazón, por cuanto eres tú el que el Señor te está hablando, poniéndote tú tu propia ley, porque tu conciencia no te deja tranquila. Entonces, eso es lo que está pasando con el cristiano. Viene el Señor y por causa de todas estas cosas, amado hermano, lo lleva a esto. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire usted. En el 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Es el que leí, fue el versículo 24. Y en el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por mentira, adorando y sirviendo a los seres criados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron, usted ya sabe, la relación natural. Para los que van en contra de la naturaleza, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo de Dios. Vaya. Luego dice, además en el versículo 28, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Estos están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicias, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensatos, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes lo practican. Vaya. ¿Qué es lo que está diciendo? Te está diciendo, te lleva una mente depravada y te hace chismoso, te hace mentiroso, son calumniadores, son esto y saben el otro. Mire, hermano, le voy a decir. El que vive la ley, quiere justificarse él. Pero en realidad son calumniadores, son mentirosos. Más adelante, por ejemplo, por eso es que quiero seguir con este tema. Hermano, el Señor hablando, el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo, en este evangelio de verdad que está hablando Pablo, les está diciendo en realidad, tengan cuidado ustedes, porque en realidad ustedes tienen relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, y los lleva a una mente depravada. Se lo voy a decir de qué manera. Este es un asunto no solo carnal. Aquí al pueblo, a este pueblo los llevaron naturalmente, en su naturaleza cambiaron ellos sus usos naturales, como hoy en día usted mira a los homosexuales, por ejemplo, ¿verdad? Ya no quieren ya las mujeres, sino que ellos quieren llenar sus pasiones hombre con hombre. E incluso me voy a atrever a decir esto, ya hay iglesias que están aceptando, ¿verdad? Están aceptando ya que los homosexuales también Dios los quiere. Ninguno está diciendo que Dios no quiere a nadie. La Biblia establece que Dios ama a todo ser humano, pero quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero a que te lleve a esto, ya esta es una mente ya
de animal. Ya es una mente oscura. Y hay cristianos así que asisten a la iglesia, porque los que están aprobando eso es porque entonces quiere decir que algo pasa. ¿Verdad? Algo debe haber ahí adentro que aunque tal vez no lo hacen, pero es espiritual. Es un espíritu que se mete de tener una relación de mujer a mujer y de hombre a hombre. Ahora, aquí va. Aquí le va. ¿Por qué lo lleva a una mente depravada? Y dice mental. Oiga lo que está diciendo. Mental. O sea, mira, hermano. En tus condiciones solitas que estás, que el cuerpo te pide, que la humanidad te pide, ¿cómo es? Lo humano te pide, que te exige alimentarte de algo. Mira, ¿qué haces en tu soledad? ¿No será que te invade en tu mente una depravación? Y puede ser que tú tengas, puede ser que alguien diga, pongámoslo de esta manera, en una depravación, por ejemplo, que esté pensando que está pensando con una mujer, ¿verdad? ¿Y qué tal si estás pensando que estás con un hombre, tu hombre, en tu mente? Y tú, mujer, ¿qué tal si estás pensando que estás con otra mujer? Pero llevándote a una mente depravada, metido ahí, aunque tenés tu hogar. Pero en lo espiritual podés tener desviamientos. Podés tenerlas de mujer a mujer y de hombre a hombre en lo espiritual. ¿Por qué? Porque te estás portando, cambiando tu cuerpo natural, acusando a otro. Mira, no estoy diciendo que eres homosexual, pero te lo estoy poniendo en el nivel espiritual. Cuando una persona aplica una ley que va a ser juzgado conforme a la ley, pero que yo responsabilizo que el que vive el evangelio, hermano, conforme a la ley, que se dedique a la ley. Pero que no venga a juzgar a los que están viviendo esto, los que se aplican la ley a sí mismos, que son los gentiles. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser tú de los de la ley? Cumple la ley, porque con esa vas a ser juzgada. ¿Quieres ser tú de los que te aplicas la ley, que no era ley para ti, mas sin embargo te la aplicas y tu conciencia no te deja? Vas a ser también juzgado por medio de ella. Pero escoge una, no sé variable. Porque el problema es que dices que eres de la gracia, pero pones la ley y tienes imposición. Y donde hay una imposición, no pueden sujetar esa imposición y hacen cosas como que se aplicaran su propia ley, hablando de los gentiles. Porque en secreto hacen muchas cosas que nadie los ve, pero en aquel día el Señor te va a llevar para descubrir todas las cosas secretas que tenías en tu corazón. Entonces se va a ver la verdad. Mira, aquí no andemos nosotros llenándonos con nuestra boca y nuestra manera de ser de santidad en que yo soy perfecto. Mi hermano, yo me estoy metiendo a este problema con estos romanos, pero si no la predico, ¿cómo lo voy a predicar, pues? ¿Cómo voy a hacer? Porque esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, el cristiano, hermano querido, los llamados al evangelio de Jesucristo por medio de la gracia en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados y bendita gloria de Dios, bendita la gracia de Dios. Nosotros no honramos a otro, honramos a nuestro Padre y le damos la gloria a Dios porque tal a como somos, Él nos acepta a nosotros. Amén. Ahora, por cuanto tenemos el sello del evangelio, que el evangelio no se avergüenza, tenemos nuestra propia ley. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa.
¿cómo se lo digo? Hombre, es que me voy a meter este rollo grande, porque como va a salir al aire, hermano, y ahí es donde me voy a meter a circunstancias, pero es que quiero tratar la manera de que no me vayan a tomar, este algo tiene, este algo agarra, este en algo anda, y luego salen los los legalistas y religiosos, lo voy a poner, que no lo juzgo porque ellos van a vivir su propio evangelio, pero que también tienen su ley o basados a la ley, y yo estoy aplicándome la ley que es mi conciencia, que es la que Dios me va a dar. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Miren, hermanos, lo peor que el cristiano le puede pasar, hermano, es que el cristiano se convierta en un gran falso. Mira, hermano, en un gran falso donde llega con una santidad a una casa, mostrando santidad, y al final, si llega a juzgar, pues qué bueno, que si juzga, que juzgue, porque él no tiene ley de conciencia, tiene la ley que no era para él. Pero que él se está poniendo la soga al cuello, que no ni siquiera la va a cumplir. Amén. Pero si no juzga y comparte, y si no quiere compartir, pero que se vaya con la boca callada, tranquilo, porque en realidad la conciencia le habló porque tiene su propia ley, eso lo hace ser santo. Porque porque tiene la capacidad en él. Porque todo tiene su tiempo. Entonces lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que nosotros andemos como falsos, como lo voy a decir, y que hagamos una sonrisa de que bien me caes, y es una mentira. Como por ejemplo cuando uno más se mira, parece, yo lo he oído más en las hermanas, lo he oído en mujeres, más bien, he oído cuando dicen ellas pues que saludan a una persona y mire, mujer con mujer no se va, mujer con mujer, a esa no la van a engañar aunque usted finja lo más que se pueda. Una mujer puede actuar como que hasta con un besito y un abrazo, pero por dentro la está rechazando. Amén. ¿Sabe cómo se llama? Falso. Así son esos cristianos. Falsos. Y si esa falsedad que tienes la pones por obra en el evangelio, en una relación que no te cae bien fulano y sutano, entonces imagínate. ¿Cómo puede ser humanamente? Eres terrible. Entonces, ¿cómo me puedo yo sentir, hermano, ir con alguien mire, hermano, si alguna cosa a mí me cuesta, es andar con alguien que me sienta incómodo, que hasta para suspirar, que para mirar, que para comprarme un mitaco, que para comprarme una cosa, me andes señalando. Por eso es que todos nosotros muchas veces, a veces, aunque queramos, que hay cosas que no tendríamos que realmente no tendríamos que tener esa esclavitud, hermano, tal vez nosotros no nos esclavizamos, pero nos hacen que nos esclavicemos. Por causa de ese débil, pues. Amén. Yo quiero, hermano, profundizar más este mensaje el próximo domingo, porque no del todo, quizá lo di un poco a la carrera, pero hay muchas cosas que decir aquí. Hay muchas cosas. Que aquí la desviación, la depravación y todo lo que trae regularmente cae más en aquellos que quieren cumplir la ley. Dios me libre que quiera juzgar una religión. Pero usted conoce algunas religiones de algunos hombres, por ejemplo, que no tenían derecho de casarse, ¿verdad?
porque ellos son los pastores de la iglesia o que son los sacerdotes de la iglesia, y que esos no tienen que tener mujer. ¿Por qué es que se han desviado y por qué es que se han ido a la depravación y que han violado hasta niños? Y que también ellos son homosexuales porque han tenido relaciones con niños y con hombres. ¿Sabe por qué? Porque se apartaron de la verdad, porque sus corazones se oscurecieron, tomando en ley lo que no es ley para ellos y ni siquiera conciencia tienen. ¿Tenemos nosotros conciencia, hermanos? Dele gracias a Dios que el corazón todavía le dice, esto que hice sí está bien. Pero ¿será que eres así cuando juzgas a otro? Porque solo cuando cometes un pecado, cuando cometes tú un pecado, entonces sí la conciencia te afecta y dice, esto no está bien. Ojalá que eso que esté haciendo no te estés juzgándote, poniéndote una ley que no te fue dada y ni siquiera la trajiste, usando y metiéndote bajo el amparo y la misericordia del Dios omnipotente. Amén y amén. No sé si hay alguna pregunta. Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones. Agradecemos al Señor por este momento y oremos para quedar despedidos de una vez. Y al día domingo, hermano, el próximo domingo, los invito a la segunda parte. Váyale en el mismo capítulo, pero va a estar un poco más amplio. Porque pues ahí ya leí ahorita toda la escritura y allá prácticamente voy a dar las explicaciones claves para que no hayan malos entendidos. No juzgue antes que escuche la segunda parte. Amén. Nomás espere y siga leyendo si usted quiere en el capítulo 2. Siga leyendo todo el capítulo 1 y el capítulo 2 también antes de juzgar a lo que yo estoy tratando de darle el mensaje. Oremos. Padre que habitas en el cielo, que esta palabra, Señor, haya sido, Señor, traspasada y pueda llegar a los corazones de cada uno. Abre la mente, el corazón, el entendimiento de cada uno, Señor, y no lo lleve, Señor, a una mente depravada, a un corazón cerrado. Por favor, Señor, que todos podamos reconocer el gran milagro, la misericordia, la gracia, el amor sublime que tú tienes hacia nosotros, Señor, por habernos liberado, por habernos, Señor, sacado de la esclavitud. Y hoy, Padre, nosotros queremos hacer el bien, sabiendo pues que hay muchas cosas que hacemos que aún ni nosotros mismos no estamos contentos, pero que estamos en el camino y en el proceso para poder, Señor, totalmente sujetarlos por medio de tu palabra. Bendice a cada oyente, Señor, esperando pues que le des salud divina y le des fuerzas y fortaleza a cada uno. Bendice, Señor, sus obras, sus ofrendas y sus frutos a donde quiera que vayan, y que agarren buenos frutos a donde quiera que ellos vayan, Señor, como el apóstol Pablo lo habla en la visita hacia Roma, Señor. Te bendecimos por el poder de tu palabra. Amén y amén.